que es Gould, es aquel que va a desmitificar todo este fenómeno de la frenología, esta pseudociencia que mayormente aportaba. Sin más, en síntesis y para un poco hacer acabar la primera parte de esta exposición, simplemente quería hacer referencia a que hay una relación muy directa dentro de la misma academia, dentro de los mismos segmentos de educación superior, de las universidades, las enciclopedias, los libros y, muy importante, los biólogos, en tratar de identificar el concepto de ser humano y tratar de jerarquizarlos y entender que hay una figura estética en la cual se entendería que es el hombre caucásico, y a diferencia del hombre africano, que es aquel hombre incivilizado, es aquel hombre inferior, y esto justamente sirve como motor de fundamentación para el periodo del coloniaje. En 1880, cuando se hace la Junta de Berlín, muchos de estos teóricos y estos textos y los ideólogos de la época van a exponer sus razones por las cuales tienen que dividirse África. ¿Cómo puede ser todo este concepto científico utilizado para colonizar y al mismo tiempo esclavizar? El gran referente de todo este proceso obviamente es Francia, dado que en esta junta también estaba Inglaterra e Italia, pero sin duda el motor de esa época que impartía toda esta serie de prejuicios y mayormente que es el que ha tal vez categorizado a los seres humanos y tal vez hasta se puede, y aquí muy atrevidamente decir, que ha creado este estereotipo del hombre blanco, europeo, caucásico, mucho proviene de Francia. No quiero decir que las otras naciones de esa época o los estados nacientes de esa época también no hayan sido partícipes, pero uno puede tratar de entender que es este proceso y este fenómeno que va a ocurrir. En esta segunda parte ya de mi pequeña exposición, no, mayormente es una introducción, no es una exposición para nada, porque estoy tomando temas muy complejos de una manera muy simplista, pero mayormente es una invitación para que a futuro podamos tal vez debatir y tratar de cuestionar ciertos conceptos. Para esto, obviamente, hay muchos libros sobre el tema del racismo. Nuestro país, comparto nuevamente con Macusaya su idea, de que se ha fundado ya con un racismo interno. La época republicana simplemente ha sido la reafirmación. Y para esto es la obra que estoy tomando, En Bolivia no hay racismo, indios, de M. Es una obra totalmente provocadora, fuera del uso de la palabra, y es una interesante síntesis. Es del año 2022. Ya contempla mucho de los contextos políticos que han generado el 2019 y especialmente el noviembre de 2019, cuando tanto este libro lo va a tocar, y también estaba pensando traer en otro libro que es relativamente contemporáneo, que es del 2021, que se llama Racismo y Poder en Bolivia, de Fernando Molina, pero he elegido este porque la obra de Molina simplemente tal vez es más común y tal vez no es tan provocadora, porque ambos se van a tratar de analizar lo simbólico que existe entre las figuras de poder y cómo se proliferan dentro de la gran mayoría del país. Entonces, ¿qué nos trata de explicar esta obra? ¿Qué nos trata de mencionar Macusaya? Yo diría un poco es simplemente el concepto que muchos de nosotros ya lo tenemos interiorizado, es la idea del racismo en nuestro país. Entonces, él afirma que en primer lugar no es algo nuevo, no, incluso, y para mí es un autor demasiado interesante y por no decir radical, porque ese es su último punto que yo voy a tratar de tocar, simplemente a partir con la tesis de Macusaya, en que en realidad es el orden burocrático, es el orden técnico, el mismo Estado, el mismo concepto de plurinacionalidad. En sí el racismo está en todo momento, en todo lugar. Él expone prácticamente su vida, expone su juventud, sus estudios, sus anécdotas en los colegios, en las universidades, en la UMSA, cómo encontraba tal vez simbólicamente este concepto de racismo Está y, perdón, y
en este instante, en esta obra, nos trata de sintetizar toda esta experiencia. El libro básicamente nos trata de decir, en primer lugar, que el racismo se prolifera aún en aquellas personas que niegan ser racistas, aquellas personas que no actúan. El concepto tradicional, si uno se va a la Real Academia Española de la actualidad, simplemente es aquella sensación o sentimiento de superioridad, que este concepto mayormente le trabaja en el ámbito jurídico boliviano, pero asimismo es esta sensación y esta es la inversión que va a hacer. El racismo no parte del odio, sino que puede partir dentro de la misma persona, del mismo sujeto que no se considera al igual que el blanco, que aquel que es el similar a aquel europeo caucásico. Entonces hay muchas relaciones de poder, muchas referencias simbólicas que van a tener estas actitudes. Pone ejemplos muchísimos en los que uno puede ser cotidiano, como el campesino, por ejemplo, o el indígena, perdón, en este sentido, se trataría de mostrarlo tal vez con una serie de características, de estereotipos, donde es aquel que está siempre sumiso, es aquel que no puede hablar bien. Él habla también mucho sobre el tema de cómo el mismo indígena pierde su condición, simplemente con una lógica de meritocracia empieza a progresar dentro de esta sociedad, simplemente él afirma, para quedar bien con aquel blanco, con aquel modelo europeo blancoide que simplemente trata de asemejarse y quiere ganarse su favor y por eso se inmiscuye dentro de una sociedad capitalista, él menciona eso, en donde trabaja, se esfuerza, hay una lógica aparente de meritocracia que le obliga a, a este a esforzarse simplemente para tener el reconocimiento de aquel blanco. Entonces, el racismo no está simplemente en la persona racista, en la persona que genera un discurso de odio, sino que está también en la misma superioridad y aquella persona que sufre el racismo también es generadora del racismo al no considerarse igual. Pero aquí yo un poco tal vez traigo el pensamiento o la obra de Molina en cuando menciona, por ejemplo, que es el mismo poder el que institucionaliza estas formas de racismo. Y aquí hay una figura, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, Makusaya habla que cómo lo aquella minoría que ha sido discriminada se lo trata de estereotipar, solo se acepta en sus ámbitos culturales, solo se acepta en sus ámbitos de expresión más rudimentaria, no se le acepta por otros, se le acepta como alguien que simplemente es un acompañante, nunca puede estar dentro del poder. Por ejemplo, dice que se los repudia incluso aquel que cuestiona el racismo, que hay un racismo tan silencioso en todas las instituciones, en todo momento, que no es simplemente ya en el ámbito biológico, sino es en el ámbito social. Ahora, yo esto me he tomado la libertad de tomar una noticia que me pareció interesante de nuestro ex vicepresidente, en los que es una entrevista que le hacen en Radio Herbol, donde él afirma que el paseño, aquel que vive en la zona sur, tiene que juntarse con la mujer de pollera que vive en las periferias o en las zonas populares y al mismo tiempo tiene que venirse a vivir a aquellas zonas del centro como el Gran Poder, como la Max Paredes y él mismo afirma que vivía en la zona Gran Poder previamente. Entonces, a lo cual el periodista muy cobardemente, eso sí, pero al fin y al cabo lo hace y le pregunta, ¿por qué usted no muestra esa condición, esa coherencia con su discurso?
Y simplemente él afirma, y ese es el titular que va a tener la noticia, que simplemente vive en Achumani porque contiene o posee muchos libros, su biblioteca, y obviamente en su departamento de la Gran Poder, que era mucho más acaudalada, no puede mantener tantos libros, y esa es la justificación. Pero asimismo, él promueve, por ejemplo, la inclusión de la mujer de pollera, que debería juntarse con aquel ara de la zona sur, pero curiosamente tampoco lo afirma dentro de su vida. Obviamente es una pequeña relación que se me ha ocurrido a mí cuando leía Makusaya, en el sentido de que muchos de estas instituciones, de estos órganos, tanto él habla de los internacionales como la ONU, como los más nacionales y ONGs que se que gritan a todos los vientos sobre derechos indígenas, pero al final solo sirve para sus discursos, pero nunca ellos van a tener una relación más directa, nunca sus ejecutivos ni sus líderes de estas grandes transnacionales, de estos grandes instrumentos de poder, o ni incluso eh, el Estado plurinacional que ha gobernado, ha logrado integrar plenamente a aquel indígena, simplemente se ha servido de él como simplemente una representación continua de lo que sería ese racismo eterno y permanente. Y aquí es básicamente una paradoja en lo que yo encuentro, porque el racismo es una forma sistémica. Ese es un concepto que mayormente las teorías antirracistas de los Estados Unidos van a tratar de tomar, lo que es lo fundamental del racismo para comprenderlo y separarlo de simplemente una gresca normal, es que hay un sistema que lo avala y lo reafirma en cada institución, ya sea institución social o una institución de poder. Entonces, si el racismo está en todo lado, entonces, y el antirracismo simplemente se convierte en una figura que creo yo que Makusaya no es original en este sentido, que simplemente está repitiendo eslóganes que ya lo han expuesto con mucha anterioridad autores afroamericanos, pero que simplemente es esa negación a aquella persona que aparentemente no tiene ese odio ni esa aversión, sino que su misma y mera existencia ya significa un tema discriminatorio. Finalmente, viendo que ya el tiempo se me está por culminar, voy a pasar rápidamente para explicar mayormente esta última postura que yo voy a tratar de tomar, porque lo previo ha sido algo que he tratado de explicar de una manera muy simple y de una manera muy resumida debido al tiempo, pero simplemente en base a toda esta recopilación y en base a entender de que Makusaya ve que generalmente hay un racismo sistémico absoluto, que ninguna institución, órgano o ningún elemento de la vida social está libre de estas figuras. El hacer la cola en el banco ya de alguna manera delimita un tinte de racismo, él mismo dice textualmente, excusarse con que uno tiene un amigo que es de una condición tal vez indígena, tampoco le exime de ser racista, porque siempre se va a proliferar, es una situación, es un eterno círculo que va a haber. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está, la solución que podemos entender que puede haber? O sea, él trata de entender que puede haber un cambio absoluto, pero simplemente eso sería un cambio tan radical que destruya prácticamente cualquier concepto particular de lo que a día de hoy entendemos un Estado liberal, democrático, de derecho. Simplemente su propuesta, en primer lugar, es muy vaga, porque no tiene nada particular, simplemente él sigue describiendo, como no es el único, como lo digo, Fernando Molina es el mismo ejemplo de simplemente describir eh, problemáticas constantes, pero la solución aparentemente nunca se encuentra. ¿Y cómo sería la resolución de este problema? Simplemente lo que yo veo es que hay un eterno conflicto que va a haber. Ya hemos visto que en 2020, por ejemplo, el caso de George Floyd, que ha sido el caso más paradigmático que ha habido de racismo, que ha generado tal impacto no solo en los Estados Unidos, sino se ha expandido incluso a nuestra región, a Europa y Asia, ¿no? Podemos ver
que en ese momento, en ese contexto particular, ya podíamos ver eslóganes de líderes latinoamericanos, líderes europeos, líderes de organizaciones importantes, recriminando este tipo de actitudes. Se ha vuelto algo básicamente general, es un discurso hegemónico mundial, pero asimismo las soluciones parecen nunca llegar. El eterno discurso sigue siendo lo mismo, los autores siguen resbalando con que ven el racismo en cada momento, cada lugar, y simplemente yo cuestiono y al mismo tiempo trato de entender, sienten